Ahora sí les veo a todos. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes aquí presentes, también a quienes están conectados a través de internet. Un abrazo muy afectuoso. Evangelio fraccionado. No es esa la intención a la que queremos llegar con esta serie de mensajes. Es lo que queremos evitar. ¿Cómo evitar un evangelio fraccionado? Porque el evangelio es uno solo, consistente. Y ojalá que hoy día la reflexión de hoy día pueda ayudarnos a cambiar quizás algún concepto que nos hace ver cuán fraccionado está nuestra concepción del evangelio. Quiero hacer una pregunta antes de partir. ¿Cuántos de aquí se dedican a tiempo completo para la obra del Señor? ¿Puede levantar la mano, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era la respuesta, gracias Jorge. Era la respuesta que me tincaba iba a recibir en esta mañana. La pregunta que hice, ¿cuántos de ustedes se dedican a tiempo completo para la obra del Señor? Y recibo como respuesta solamente como 12, quizás 15 manos levantadas. O sea, me doy cuenta que el resto no se dedica a tiempo completo a la obra del Señor, lo que me hace pensar que ya tenemos de alguna manera impregnada en nuestra cosmovisión el hecho de que un día yo estoy acá y otro día, hoy domingo estamos acá. Ahora era una pregunta tramposa. A mí me la hicieron y yo también caía, por si acaso. Así es que, de hecho, se la robé a otro predicador que lo iba a usar en los próximos domingos, pero le dije, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Así que el pastor Ale me va a perdonar. Cuando dividimos lo que no debía separarse. El título de la reflexión de hoy día, fíjense que es la verdadera adoración. Porque saben ustedes que creo que también hemos fraccionado el concepto de el cómo, cuándo, dónde adorar a Dios. Y volviendo a esta problemática que se está observando con tanta intensidad en el mundo cristiano, ¿cómo hemos ido fraccionando tantas cosas, incluyendo el concepto de adoración? Algunos vienen de la tradición católica, algunos vienen de la tradición evangélica, y en estos próximos domingos vamos a estar hablando de varios aspectos que de una u otra manera nos van a hacer ver que, wow, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que fraccionamos el evangelio? Quiero invitarles a que leamos solamente dos versos, que igual creo nos van a dejar con gusto a poco, porque la profundidad de estos dos versos son de mucha magnitud. Están en el libro de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Los primeros dos versos, ahí aparece transcrito el primero y luego el segundo. Dice así, el título que no aparece ahí, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sacrificio vivo para Dios. Antes de leer, les comparto que hay varios términos, hay varias palabras que requieren ir al contexto de aquella época. Cuando yo era chico me aprendí este verso, porque era un verso que había que aprenderse de memoria, y lo aprendí en una versión española. Por lo demás, hermanos, como dice, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta el día de hoy me cuesta entenderlo, así como lo enuncié. Pensaba en un sacrificio, ¿no? En vida sacrificada, no sé, inmolarme, ir de rodillas sobre cemento. ¿Qué querrá decir eso?
Y gracias a Dios hay nuevas versiones y espero que hoy día podamos tener un poco más de claridad en conjunto con este predicador amateur y espero que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos comprender de mejor forma qué es lo que Pablo quiere decirnos en esta oportunidad. Oremos. Señor, necesitamos de ti. Estamos aquí porque queremos alabarte, queremos ser personas íntegras, pero Señor, hay momentos en que nos sentimos sobrepasados. Nuestra capacidad intelectual nos limita para comprender tu palabra, a veces nuestra soledad, el hecho de no poder compartir con otras personas, la vida tan agitada que tenemos. Y te pido que hoy, Señor, como un solo cuerpo, tengamos la experiencia de tu Espíritu al alumbrarnos para una reflexión de vida a la luz de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leamos. Por lo tanto, amados hermanos, amadas hermanas, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La cual es buena, agradable y perfecto. Miren cómo termina este verso, ¿no? Ojalá todos nos vayamos hoy día a casa, después de este servicio, pensando en lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Cómo parte este enunciado? Por lo tanto, al leer el capítulo 12 tenemos que leer los capítulos previos al libro a los Romanos. No podemos leer este texto sin haber leído los capítulos precedentes, así es que si alguien quiere profundizar más en la palabra de hoy, vaya a su casa, lea a lo menos el capítulo 11 y si puede leer desde el capítulo 1 al 11, va a entender por qué Pablo dice aquí, por lo tanto. Pero así, a modo de resumen, Pablo previamente les ha hecho ver a sus destinatarios que es una comunidad pequeñita que se encuentra en Roma, una comunidad en donde, si bien es cierto, hay algunos judíos que profesaron el judaísmo, pero parece que la mayoría son personas de Roma, romanos, en que en esa época se les llamaba gentiles, personas que no conocían de la fe en Dios, en Yahvé, personas que venían del mundo pagano y más encima con la influencia de aquel momento, la influencia del mundo griego, ya de la cual vamos a hablar en un momentito más. A ellos les está escribiendo y les ha hecho ver que si han tenido el privilegio de conocer a Cristo y todo lo que Él ha hecho es solamente por gracia. Gracias a la misericordia de Dios. Pablo ha exaltado la misericordia de Dios, de manera que esta palabra de hoy, de alguna manera, pide que quienes vayan a leer o quienes nos vayamos a detener en estos versos, seamos conscientes del Dios misericordioso y cómo esa misericordia se ha manifestado en cada uno de nosotros en nuestra vida. Partiendo en aquel día en que Cristo se cruzó por nuestro camino. Piensen un momento, cierren sus ojos. En la semana que recién pasó, ¿cómo se ha manifestado la misericordia de Dios? Ese Dios amoroso que nos ama de manera inmerecida en ustedes. Piensen, a ver, piensen. Si estás acompañado o si te atreves, cuéntale a la persona que está a tu lado en qué empezaste.
¿Qué vino a tu mente? Doy un minutito. Compártele a alguien. Nos ayuda el hecho de expresar. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios? Compártelo. ¿Con quién está a tu lado? Qué grato oír este murmullo. Perdón si les interrumpo, pero pueden seguir compartiendo después del servicio. Pero qué grato es que hay respuesta. Cómo el Señor se ha manifestado. ¡Wow! Veo que se ha manifestado de manera poderosísima. Qué lindo. Así como, por favor, no lo tomen como un testimonio de arrogancia, porque es pura misericordia. ¿Saben ustedes que el domingo pasado participé de este culto de bautismos? Me tocó bautizar, acompañar al pastor Alejandro, pero debo reconocer que me pongo nervioso cuando se me cambian los esquemas y como que me cuesta disfrutar lo que está pasando. Y en la tarde encendí mi televisor, lo conecté con YouTube y pude ver el servicio y pude ver la ceremonia de bautismos. Y saben que para mí fue emocionante ver la sonrisa de mi hija cuando tuve ese privilegio de bautizarla, y recibí además varios WhatsApp de amigos felicitándonos. Oye, qué lindo que tu hija se haya podido bautizar. Y lo único que pensé, gracias, misericordia de Dios. Solamente la misericordia de Dios. Podría pasarse por nuestra mente y decirle a Carmen, qué buenos papás somos. Lo hemos hecho fantástico. Pero eso sería arrogancia, pura misericordia de Dios. Y di gracias al Señor, me emocioné. Y agradezco a quienes se acordaron y me recordaron, Jorge, recuerda la misericordia de Dios. Así es, porque a uno se le olvida y vivimos a veces la vida de manera apesadumbrada, con el nerviosismo de hacer cosas, ¿ya? Pero perdemos el sentido de gratitud. Y al leer esta carta, al leer estos versos, Dios quiere que entremos en ese espíritu, quitándonos el calzado de la arrogancia a un lugar santísimo para poder captar lo que Pablo quiere decirnos. Por lo tanto, ya que han vivido, ya que ustedes saben que el Dios al cual ustedes adoran se ha acercado a ustedes en la persona de Jesucristo por pura misericordia, lo que viven día tras día es pura misericordia. En otras palabras, a ustedes que tienen un corazón que rebalsa en gratitud, les escribo lo siguiente: entreguen su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera adoración. Entreguen su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera adoración. Les recuerdo que en el contexto en que se escribe esta carta, los sacrificios eran acciones que hacían los sacerdotes en donde se sacrificaba un animal como una ofrenda de adoración. Es lo que se hacía para eso estaban los sacerdotes en el templo. Y eso generaba un aroma, y es por eso que el texto a veces usa el concepto olor fragante, ¿no?, del sacrificio. De manera que cuando se usa esta palabra en este contexto, entreguen su cuerpo como ofrenda, una ofrenda viva, santa. Esa es la verdadera adoración. Lo interesante, sí, lo que llama la atención y lo que deja con la boca abierta a los primeros lectores, sobre todo los que están influenciados por el mundo griego, es que aquí Pablo les dice, primero los cristianos están hablando del cuerpo. Pablo dice, entreguen su cuerpo. En el contexto en que llega esta carta,
Hay mucha sabiduría circundante a la sabiduría griega. Esto nos lo recordó a los monitores de Biblia y Café el pastor José Fonseca el sábado pasado, en donde ahí importaba lo que se decía. Y varios de ustedes seguramente en historia, en filosofía, recordarán a muchos sabios griegos lo que dijeron. Y cómo hasta el día de hoy esos dichos, esas expresiones han generado una cierta revolución. En aquella época no era importante el cuerpo, al contrario, el cuerpo se veía como un obstáculo, un estorbo para la expresión del espíritu. Y aquí Pablo les está diciendo a esta comunidad pequeñita de Roma, entreguen sus cuerpos como una ofrenda, como un sacrificio vivo y santo, porque esa es la verdadera adoración. Seguramente a lo mejor estos hermanos de Roma, ¿cuándo podremos tener la oportunidad de adorar como allá en Jerusalén, donde estaba el templo? ¿Me explico? Ya no. Acá Pablo les dice, entreguen su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Y algo interesante, que nosotros al escuchar la palabra cuerpo, tenemos que hablar de Jesús. Jesús y su cuerpo. Porque recientemente ha ocurrido algo extraordinario. En ese contexto en donde el cuerpo no es importante, incluso se ve como un estorbo en la expresión del espíritu, ha aparecido un personaje, fíjense ustedes, un personaje que recientemente ha cambiado la historia. Estamos hablando de 2000 años atrás más o menos, cuando reciben esta carta a los romanos. Ese es Jesucristo. Porque Jesucristo no solamente fue un sabio, porque sí nos dejó palabras de sabiduría. Jesucristo hizo. Y Jesucristo nos habla de cuerpo. ¿Me explico? Jesús no es la palabra de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, no es solamente lo que Jesucristo dijo. Para nosotros, la palabra de Dios también es lo que Jesús hizo, lo que manifestó con su cuerpo. Incluso su cuerpo lo dio en sacrificio, literalmente, por cada uno de nosotros. A ese nivel llegó. De manera que para los cristianos el concepto cuerpo es profundo. El domingo pasado, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, al comer el pan, ¿qué dijimos? ¿Qué nos dijo alguien? Recuerda el cuerpo de Cristo, sacrificado por ti en la cruz. Para nosotros es súper importante esta palabra, de manera que es bueno también recordar, ¿no? Jesús y el cuerpo. Pero aquí Pablo quiere centrarse en una nueva característica, que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un instrumento de adoración. Pablo está invitando a los miembros de esta nueva comunidad a que entreguen sus cuerpos como un instrumento de alabanza. En otras palabras, su quehacer, su conducta, su estilo de vida, que cuando se hable de ellos, no se hable de ellos por lo que dicen, sino también por lo que hacen. Pero lo hacen en gratitud a Dios, por la misericordia de Dios. Lo que hacemos es determinado por nuestros pensamientos y eso se transforma en una adoración constante. Esa es la nueva y verdadera adoración sacerdotal que asumen los creyentes en Jesucristo. La invitación de Pablo apela a la acción, de la mente al cuerpo y del cuerpo a la acción. En otras palabras, que vuestras acciones adoren con gratitud. Pablo insta a los romanos a vivir la espiritualidad cristiana
de una manera integral y no vivir o pensar segmentadamente entre lo que es del cuerpo y lo que es del espíritu. En definitiva, todo es lo mismo. Si tu cuerpo está enfermo, probablemente no tendrás las mismas ganas de adorar que cuando estás sano. ¿No les ha pasado? Estos días que andan los virus dando vuelta, cuando uno está gripado, cuando más encima con el temor a que sea este otro bicho innombrable, ¿no es cierto? Ya uno empieza, ya como que se nos complica y no oramos con la misma intensidad que lo hacíamos cuando estábamos sanitos. Nos cuesta. El cuerpo afecta nuestra espiritualidad, ¿ya? Si bien es cierto, aparece más el clamor que la alabanza, pero gracias a Dios podemos hacerlo, pero nuestro cuerpo también determina nuestra espiritualidad. Si tenemos un dolor, si me quebré, si hay algo que está punzando, no me los imagino alabando al Señor levantando las manos. Somos un solo organismo. En algún momento como que alguien lo segmentó entre lo espiritual, el alma, el cuerpo, el espíritu, ¿ya? Y decimos esto es espiritual, esto es carnal, o esto no es espiritual, porque no sabemos a veces ni siquiera dónde catalogar ciertas acciones. La invitación a modo de ruego que el apóstol Pablo hace a los cristianos romanos y a nosotros es a perfeccionar nuestro estilo de vida en un estilo de vida de adoración permanente al Señor. De manera que en los próximos domingos, cuando el pastor les pregunta ¿quiénes se dedican a tiempo completo a la adoración a Dios? Toda la congregación levanta la mano y se pone de pie. Qué fácil es decirlo, ¿no? Yo puedo ser como un griego en este momento y dar una muy buena exposición bíblica, aunque sé que no tengo esas competencias, e irme. Pero ahora viene lo complejo. ¿Cómo lo hacemos? Soy consciente de que ya saliendo de aquí hay que asumir la vida real, el mundo real, y no es fácil. No es fácil. Y no quisiera estar hablando desde una fantasía de la espiritualidad, porque a mí me resulta difícil. Cuando leo este verso, esta invitación de Pablo, les confieso que hay momentos en que mi ser, mi integralidad, aunque sea consciente de esta invitación de Pablo, no siempre está en actitud de adoración, porque no siempre está en actitud de gratitud. Se nos olvida. Y la recomendación que nos da Pablo es: no imitemos las conductas y costumbres de este mundo. Tengan cuidado que el mundo influya en nosotros. Y al tratar de pensar en qué conductas puedo poner de ejemplo, que obviamente a mí me complican la vida, justamente para ser consecuente con esta reflexión, partiendo desde mi vulnerabilidad, se me ocurren solamente algunos ejemplos, porque hay muchas otras formas en que el mundo influye en medio nuestro. Por ejemplo, me acordé del consumismo. ¡Wow! Cómo el consumismo se ha hecho parte de nuestras vidas y nos hace pensar cada día más en mis necesidades. Y en la medida que tengo poder adquisitivo, aumentan mis necesidades. Y sobre eso se basan ciertas leyes de la economía, y leyes que funcionan. Pero ¿saben? ¿No será que a través de esto también se potencia en mí la avaricia? Quiero tener. Aparece incluso la idolatría, el culto a mí mismo. Porque cuando quiero tener más, quiero verme mejor, quiero vestirme mejor, estoy pensando en mí. ¿Cómo del consumismo puedo llegar incluso a una idolatría perversa? A la idolatría al ego. ¿Cómo me veo? Espejito. No respondan, por favor.
Y entre otras cosas, entre tantas otras cosas, como esto, una actitud como esta, tan simple como el querer consumir, nos ha llevado incluso a descuidar nuestro ambiente. Otra característica que hoy día nosotros la hemos también dejado, la vamos a trabajar en los próximos domingos, pero el cuidado del ambiente, que es un mandato supremo de Dios para el ser humano, y nos hemos hecho los lesos, porque por tanto consumir, ¿qué me importa lo que pasa a mi alrededor? ¿Qué importa lo que pasa con el agua, con los recursos naturales? En fin, y hemos descuidado un mandato universal. ¿Cómo el mundo ha influenciado mi forma de vivir? Y tanto pensar en mí, he descuidado el ambiente, pero también he descuidado las buenas relaciones con mis semejantes, construyendo barreras de segregación social, porque no me junto con aquellos que no se visten como yo, o con aquellos que no comen como yo. Segregaciones ideológicas, sobre todo en este tiempo, ¿no? En que aparecen el color rojito, el azulito, el amarillo, ¿ya? Y de repente queremos ver las cosas solamente con la mano, los que son así, usan esta mano, todos lo ven con esta mano. Y los que usan esta otra mano, y no hay diálogo. Y hay otros colores u otros. Y vamos generando barreras. Como el mundo se ha metido y no estoy mirando el mundo. No estoy mirando el mundo desde la perspectiva cristiana, como Dios quiere que lo mire. Y en todo esto, el cuidado saludable de mi cuerpo. Comiendo inadecuadamente, propiciando muchas veces el sedentarismo, no relacionándonos y abriendo puertas a la vulnerabilidad emocional, psíquica, espiritual, y en vez de transformarnos, renovarnos, nos estamos deformando. Solo unos ejemplos, hay mucho más que podríamos conversar. Es un tema para la discusión en los grupos pequeños. Evitemos, dice Pablo, evita. No imites las conductas y costumbres de este mundo. Pero para no imitar las conductas y costumbres de este mundo hay que saber discernir qué es una conducta del mundo, qué es una costumbre de este mundo. La invitación que nos hace Pablo es: dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar. Ojo, no es una invitación humanista. Tengo que cambiar mi manera de pensar y voy a ir a buscar ciertos libros, autoayuda, incluso ir a la Biblia para ver cómo cambio. Aparece la Escritura, pero aquí hay algo, algún esotérico diría algo místico. Aquí hay algo trascendente. Dejen que Dios transforme tu mente. Y ahí es el guiño que Pablo hace a la obra y a la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que sí actúa a través de una forma racional que es la palabra del Señor. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar? Espíritu y palabra. Y añadiría un tercer componente. Espíritu, palabra y comunidad. ¿Cómo el Señor nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar? De una manera sobrenatural. ¿Saben ustedes que hay grandes teólogos, sobre todo en universidades europeas y norteamericanas, que saben mucho de teología, tienen doctorados en teología, pero se declaran ateos? Porque son estudiosos de la divinidad judeo-cristiana, pero hay algo que no ha pasado en ellos, que es la transformación que genera el Espíritu de Dios.
Y es por eso que parto primero hablando de la obra del Espíritu en el creyente. Y es por eso que humildemente nuestra oración diaria debe ser: lléname, Señor, con tu Espíritu. Nosotros creemos que el día en que Cristo se cruzó por nuestro camino, ese día en que Él se manifestó y decidimos decirle sí al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nosotros. Pero también Jesucristo mismo nos invita a decir: pidan llenura del Espíritu, ¿ya? Y en su interior van a correr ríos de agua viva. Pero el Espíritu nos habla a través de su palabra. Pero también les comparto que a veces cuesta, la palabra del Señor a mí me queda grande. Estoy leyendo algo, este mismo texto que yo les compartía. ¿En cuántas veces? Y me sigue quedando, hay elementos que me dejan con signos de interrogación, me quedan grandes. Qué bien me hizo la semana pasada haber compartido con un grupito de hermanos y el pastor Josué Fonseca. ¡Wow! Se me abrió una puerta para la comprensión de este texto, que probablemente muchos de ustedes lo conocen muy bien. Durante la semana estuve escuchando al pastor Samuel Escobar, un pastor que me ha influenciado mucho en mi vida, y él empezó a hablar de la encarnación. ¡Oh! Nunca había leído este texto. Obvio, quizás algunos de ustedes, pero pucha, este pastor, ¿cómo no se le ocurrió algo tan obvio? Pero a veces lo obvio no aparece, entre comillas. Y qué bien nos ayuda el ser parte de una comunidad donde nos estimulamos y leemos la Biblia en comunidad. Siempre les he compartido en estos últimos domingos lo importante y lo maravilloso que ha sido Biblia y Café. Hoy día leíamos Marcos 12 y cómo de una parábola empiezan a surgir una serie de reflexiones en la reflexión comunitaria. Espíritu, palabra, comunidad. Si queremos que Dios transforme nuestra manera de pensar, recordemos esto: Espíritu, palabra y comunidad. Quiero hacerles una pregunta. ¿Les ha pasado que hay momentos en que nuestras acciones nos dejan con una inseguridad que nos enferma porque no hay claridad de que aquellas acciones que estamos haciendo sean buenas, sean agradables y sean perfectas? Y está esa inseguridad: ¿doy el paso o no doy el paso? ¿Les ha pasado? No siendo conscientes de que es algo malo, de que es algo prohibido, de que es algo indecoroso, sino que aún está esa inseguridad, ¿no? Palabra, espíritu, palabra y comunidad. Que el Señor nos ayude. Y es por eso que qué importante es contar con la Iglesia de Cristo. Y hermanos que están conectados por internet, aquellos que obviamente esta palabra no va para aquellos que por razones de salud o geográficas no puedan venir, pero aquellos que se están dejando de congregar, tengan mucho cuidado. El dejar de congregarse puede tener un costo muy alto. Van a quedar con una pata coja. Espíritu, palabra, comunidad. Es necesario compartir, tener diálogos entre nosotros que nos permitan crecer en la vida cristiana y que nos ayuden a cambiar nuestra manera de pensar. En estos días, en función a esto, escuché un comentario respecto de cómo lo está pasando o cómo lo están pasando hermanos y hermanas que viven en iglesias donde hay persecución. Y lo están pasando mal, varios están presos, algunos han tenido que
asumir el rol de inmigrantes, tener que dejar su país, irse a otro lugar como refugiados, porque hay posiciones políticas de las autoridades de turno que entran en pugna con la manera de pensar de estos cristianos, porque esa manera de pensar de esos cristianos ha provocado en ellos una forma de vivir que va en contra del sistema. Y nosotros nos enorgullecemos, ¿no?, de decir, pero gracias a Dios en Chile no hay persecución. Nosotros no pertenecemos a la iglesia perseguida. Sin embargo, el pastor Samuel Escobar, días atrás, nos invitaba a una reflexión. ¿Y qué pasa con la iglesia traicionada? Aquella iglesia en donde la mayoría de sus miembros sí tienen una manera de pensar, pero su manera de pensar no se ha expresado en sus acciones. Y por eso no son perseguidos, porque no le hacen mal a nadie. Y no tienen problema con nadie. ¿En qué iglesia encajaremos nosotros? ¿En la iglesia perseguida o en la iglesia traicionada? Me dejó pensando, fíjense. Porque generalmente en mis oraciones digo, gracias Señor, porque en mi país no hay persecución. Pero a lo mejor no hay persecución porque no estoy siendo congruente con este ruego que hace Pablo a la iglesia. Que Dios transforme mi manera de pensar para que mi cuerpo sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dejo ese comentario para vuestra reflexión. Aplicaciones. Primero, tomemos conciencia de la gracia de Dios con gratitud. Hermanas y hermanos, yo soy una persona a la que le cuesta a veces trabajar, moldear un estilo de vida que honre la gratitud a Dios. Se me olvida ligerito, fíjense, y me transformo en un quejumbroso, en un pidigüeño, y mis oraciones a veces se transforman más en pedir que en dar gracias. Y siento a veces, cuando me reúno a orar con otras personas, que nuestras oraciones son para pedir. Qué maravilloso es encontrarme con hermanos y con hermanas que han cultivado una vida en donde la gratitud es la plataforma sobre la cual sitúan su espiritualidad. Saben ustedes que nos ha pasado, días atrás hicimos alguna visita a hermanos de los años dorados y hace poco fuimos a ver a nuestra hermana Olguita Nahuelpan, no sé si algunos la recuerdan. Una hermana que ya debe estar bordeando los 95, 96 años. Ella sufre una artritis severa, una artritis reumatoidea que casi le impide movilizarse. Todavía vive sola. Pero es una persona que ha sido tan buena persona que sus arrendatarios la cuidan. Tiene unas casitas al interior de su casa y otros familiares también se preocupan de ella. Y cuando fuimos a visitarla para orar por ella, obviamente uno espera escuchar, no, la queja. Uno va predispuesto a, ¿cómo voy a consolar a esta hermana? Y cuando llegamos, con dificultad me permitió ingresar a su casa. Pastor Jorge, yo he orado tanto por usted. ¿Cómo está el pastor Jacob? ¿Cómo está su salud? Ya, qué alegría verlo, lloro siempre por la iglesia, pero en su expresión, en ningún momento escuché la más mínima queja. Gratitud al Señor y su preocupación por la comunidad con la que no puede juntarse, pero su preocupación a través de la oración, su vinculación a la comunidad pese a la dificultad que ella vive. Que
Obviamente, imagínense quién salió más bendecido en esa visita. ¿Ya? Salí avergonzado. Yo que llevaba palabras de ánimo, yo salí reanimado, con una nueva forma de pensar, de vivir ese día. Y creo que es algo, hoy día tenemos que, en un ambiente ¿no? en donde hoy día la queja se ha hecho parte de los noticiarios, de la preparación para la votación de la Constitución, en fin, todo eso. Vivimos entre queja, queja y queja. Por lo tanto, acuérdense, por lo tanto, cualquier acción que hagamos, por lo tanto, sean agradecidos. Que la plataforma de nuestra espiritualidad sea la gratitud a este Dios que es misericordioso. Lo que Dios ha hecho por nuestra vida, desde el día en que Cristo tomó el señorío de nuestra vida y lo que hace en el día a día, pese a las circunstancias difíciles que nos toque vivir. Venía a mi mente, cuando reflexionaba en esta expresión, esa canción que dice, no sé por qué, Señor, tú me salvaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste. Segunda aplicación, cuidado con los fraccionamientos confusos que aún persisten. Vuelvo a este fraccionamiento del cual ya les compartí, cuerpo y espíritu. Pablo aquí está apelando a que como un ser íntegro adoremos a Dios. Ustedes no trajeron su espíritu el día domingo para que adore a Dios y al salir lo guardan en un armario y después durante la semana asumimos, entre comillas, nuestra vida secular. No, no es así. Así es que, por ejemplo, vuestra votación en el próximo plebiscito va a ser espiritual. ¿O va a ser carnal? ¿O es algo mundano? Fíjense que forma parte de vuestra adoración. Oh, algunos dirán, ¿pero cómo? Todo lo que ustedes hacen debe hacerse como parte de una expresión de gratitud y de adoración a Dios. Así que tengan mucho cuidado de cómo van a votar. Todo. Cuando hacen deporte, ¿se está perfeccionando vuestra espiritualidad? ¿O lo ven como algo carnal, entre comillas, usando términos muy canutos? Cuando se divierten, ¿cómo se divierten? ¿O eso no es espiritualidad? El trabajo, recordemos esa prédica fenomenal que nos compartió Mike Johnston días atrás. Nuestro trabajo. ¿Cuántos en la mañana van a decir, gracias Señor, porque al fin es lunes, voy a mi trabajo? Ah, mañana es feriado. Uf. Bueno, el martes. Todo lo que tú piensas y haces debe transformarse en una expresión de adoración a Dios. No vivan eso sí como esclavos. La gratitud es un motor estimulante y renovador de la vida que nos hace vivir el Evangelio con libertad. Como dice por ahí, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Si te sientes como esclavo, ten cuidado. Ten cuidado de dos cosas. Creer que la vida cristiana es solo una manera de pensar, porque eso se transforma en una ideología, o al revés, vivir una religión que hace cosas, pero que no han pasado por el proceso de la racionalidad espiritual, y eso se transforma en una religión, en una secta. ¿Ya? Y también eres esclavo. Tengan mucho cuidado, ni la ideología, ni la religión. El cristianismo es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que se caracteriza, ¿por qué? Por la gratitud. Todo lo que hago es por gratitud a Dios.
Cuidemos nuestro cuerpo. Cuiden su mente. ¿Con qué la estamos nutriendo? ¿Redes sociales? ¿Pornografía? ¿Tradiciones aprendidas? ¿Ideologías? ¿Cuál es el filtro de vuestra cosmovisión? Para mucha gente me sorprende. Últimamente he visto más que la gratitud al Señor, ideología. Heredadas. ¿Qué lugar ocupa en cada uno de ustedes la llenura del Espíritu de Dios? ¿Qué lugar ocupa en ustedes el deseo de querer conocer más la palabra del Señor? Les recuerdo, vivamos la congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Hermanas y hermanos, ¿se están relacionando adecuadamente? ¿Cómo está vuestra salud relacional? ¿Con quiénes se conectan por internet? Y a quienes se están conectando por internet hoy día, les recuerdo nuevamente, no dejen de relacionarse con su comunidad de fe. Si pueden venir los días domingos o participar de las actividades presenciales, ya es hora de hacerlo. De lo contrario, hay un riesgo, hermanos, y lo decimos en serio. Vuestra salud física, queridos hermanos, ¿es también en ustedes un punto importante en vuestra adoración? ¿Qué les está diciendo vuestro cuerpo últimamente? ¿Y qué dice vuestro cuerpo? En la forma en que se visten, en la forma como comen, en la forma como nos relacionamos con la información con la que nos nutrimos. A lo mejor tienes problemas con tu cuerpo. Me detengo en este punto para ya ir concluyendo. Pablo dice, presenta tu cuerpo como alabanza a Dios. Pero para algunos de ustedes, nosotros, a lo mejor, hay acciones de nuestro cuerpo que nos avergüenzan y que nos alejan, ¿no? de dar un paso más adelante y decir, sí, Señor, quiero que mi cuerpo sea una expresión de gratitud a ti. Hay pecados, hay vicios, costumbres poco sanas, relaciones que están afectando, dañando tu cuerpo. Pero ¿saben? Lo bueno de esto es que si es palabra del Señor, hoy, por algo será que el Espíritu de Dios ha permitido que compartamos esto hoy. Dios quiere liberarnos. Y si Pablo le está escribiendo a los romanos porque veía algunas cositas raras, de manera que, por favor, quien sienta hoy día la vergüenza, quien sienta hoy día esa complicación de decir, pero esto lo veo tan difícil en mí, ¡fantástico! Fantástico, porque para ti es esta palabra de hoy. Te animo a que le pidas al Señor la transformación, que te ayude, cambiando tu manera de pensar, acercándote a la palabra de Dios y con una red de apoyo. No te quedes sin red de apoyo. Pide ayuda. Les confieso que, como les decía recientemente, a mí a veces me cuesta nutrir mi mente. Estoy frente a la Escritura y quedo, le doy vuelta. Con el equipo de nuestra iglesia, todos los martes tenemos nuestro tiempo de búsqueda leyendo una porción de la Escritura y estamos en el libro de Esther. He leído no sé cuántas veces ese libro, pero ustedes no se imaginan lo que pasa el día martes acá en Encuentro con Cristo. Es fantástico estar leyendo Esther y quedamos asombrados de lo que la Escritura dice, pero ¿por qué? Porque lo hacemos en comunidad. Todos los miembros del equipo participamos de esa reflexión. Participo a veces en el grupo pequeño del día martes con un grupo de chicas. Fantástico. En Lucas,
con los años dorados ni hablar. Ay, caen truenos y relámpagos todos los jueves a las 3 de la tarde. En fin, y así Biblia y Café, pero sé que hay muchos grupos pequeños, hay muchas instancias en donde podemos tener la posibilidad justamente de nutrirnos. Hermanas y hermanos, que Dios se alegre con lo que hacemos. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro. Que en otras palabras, que el Señor se alegre cuando vea lo que nosotros hacemos. Porque lo hacemos con gratitud y en actitud de adoración. Todo lo que hacemos. Que el Señor tenga o siga teniendo de nosotros misericordia. Y que el Señor nos conceda la paz. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que esa canción sea verdaderamente un estímulo como oración y como estímulo también para esta semana que se inicia mañana con un día de descanso. Muchas gracias por este tiempo.